Bueno, te comento, ante todo soy docente de profesión, entonces de ahí como que viene también esa chispita de querer seguir enseñando, aún a pesar de que ya no estoy ejerciendo la carrera hace buenos años, por un accidente que tuve que dejar la docencia con el dolor de mi corazón, estuve muchos años trabajando en aula, y en el 2010 empieza todo ese deseo de querer aprender para emprender, pero sobre todo para aportar, y en el caso mío fue querer ayudar a una mujer más. Ese fue mi deseo, ¿no? Tuve una experiencia no tan grata en ese momento, en el 2011 aproximadamente. Estuve con muletas 11 meses, entonces eso fue la causante de que dejé mi profesión. Entonces, un cambio radical en mi vida, y ahí empieza, ¿no? Empieza el proceso, y lo único que yo le pedí a Dios en ese momento, soy mamá, tengo 2 hijos maravillosos, lo único que yo le pedí a Dios en ese momento es que me ayudara a que yo sea ejemplo para mis hijos, que yo sea buena madre. O sea, en ese momento no me importó si tenía dinero o no tenía dinero, lo único que yo quería era ser buen ejemplo para mis hijos. Muy bien. Ahí empieza la trayectoria. Ajá. Caramba, qué interesante, y sinceramente yo también tengo algo de docente, ¿sí? Yo creo que el docente ama su profesión. Totalmente. Y nunca deja de ser docente. Es algo que llevamos en la sangre. Claro, nunca deja de ser docente, ¿no? Y amar su profesión implica que ama el enseñar a otras personas para que las otras personas mejoren, ¿sí? Sí, totalmente. Yo digo que tengo alma de docente porque mi padre fue militar. Mira. Y él fue instructor de comandos, y yo era chiquitito, y yo lo veía a él cuando daba sus clases, de diverso tipo, de armamento, de defensa, de táctica, de estrategia, pero mi padre siempre me dijo, yo soy un forjador Sí, esa era la palabra que yo del tenía. carácter, Sí. carácter, ¿no? Y cuando mi papá falleció, le hicieron un homenaje de sus soldados, los oficiales que trabajaron con él, realmente fue algo muy emotivo, y creo yo que fue la gratitud, ¿no? de ese dedicarse al formar a otras personas, ¿ya? Y yo siento lo mismo, por ejemplo, con mis profesores. Es como que Claro. como que una recompensa, Exacto. ¿no? Yo siento, es por como que ejemplo, devolver algo que te dieron a exacto. ti. Yo siento, por ejemplo, eso mismo con mis profesores del colegio, de primaria, secundaria, de la universidad, y los profesores de vida que he tenido a lo largo, ¿no?, de mis años, ¿no? Entonces, comprendo perfectamente ese sentir que tienes tú, ¿no? Porque creo que cuando uno propone una actividad profesional, empresarial, un negocio, y tiene ese, digamos, ese sentido, ¿no? Ese sentido de hacer las cosas, esa motivación, el servicio, ¿no? El servicio camina por sí solo. Y las personas se dan cuenta cuando tu propuesta es legítima, es consistente. Se siente. Claro. Se siente. No es, digamos, un hablar por hablar, un vender por vender, un sacar un producto por sacar un producto. Claro, se siente. O sea, como tú dices, ¿no? Uno, que el docente tiene que tener la carrera y la profesión en las venas. Porque todo el mundo, o sea, todos pueden ser docentes, muchos pueden ser docentes, pero realmente que ejerzan la profesión y que trabajen con el propósito de enseñar y dejar un legado, son muy pocos. Exacto. Son muy pocos. Exacto, muy bien, excelente. Y cuéntame acerca entonces de esta fundación que tienes, que se llama Las Huellas del Éxito. Laudex es la abreviación de Las Huellas del Éxito. Eso nace por una idea de mamá. Ah, ok. Sí, nace por una idea de mi mamá. Me acuerdo que tomando una taza de café una tarde en casa, yo ya venía trabajando en lo que era el desarrollo personal, ya venía trabajando con un grupo de líderes espectacular. Entonces yo ya venía trabajando en un trabajo personal, de mi crecimiento personal. Como te digo, yo quería aprender para formar a mis hijos de la mejor manera, ¿no? Entonces, mi mamá veía todo lo que yo estaba aprendiendo, y ella era, como te digo, esa mujer amante del servicio, o sea, amante del servicio totalmente, ¿no? Claro. Es más, se fue de pie, es una persona que se fue, es una guerrera, fue una guerrera totalmente. Claro. Y ella me dice, Jessica, ¿por qué no ayudamos a más personas de la comunidad? Tú le enseñas lo que estás aprendiendo y yo le enseño los talleres. Ella tenía el arte en las manos. Es más, las mujeres de mi familia tienen el arte en las manos, ¿no? Hacen cosas muy ricas, repostería, joyas, tejido. Entonces, ese fue el deseo de ella. ¿Por qué? Porque ella vio que yo en algún tiempo, como me divorcié, me divorcié, me accidenté, y ese año estuve premiada. Entonces, como 100% responsable de mis hijos, tuve que salir a buscar, ¿no?
y ser proveedora de mis hijos. Claro. Entonces yo estaba mucho tiempo fuera de casa y ella veía que yo estaba mucho tiempo fuera de casa, a mis hijos, sobre todo la mayor. La mayor le pegó bastante, ¿no? Porque me reclamaba, nunca estuve con ella, colegio, en el colegio nadie me conocía, cuando ella se enfermaba era mi mamá la que la llevaba al médico, ¿no? Entonces mi hija me decía, ¿por qué no ayudamos a otras personas con lo que tú estás aprendiendo a que ellas empiecen a generar su actividad, sus recursos claro. Y que activen su economía desde casa, sin tener que dejar a los hijos, sin tener que descuidar al esposo, sin tener que descuidar a la casa? Y yo le dije, me parece fenomenal. Trabajemos en esa idea. Y nos hemos tomado infinidad de tazas de café, organizando, programando, eso, ¿no? Para hacerlo realidad. Teníamos todo, conversé con 2 amigas más que fueron mis cómplices, porque tú sabes que es una organización que no se puede hacer sola. Conversé con esas 2 amigas, Marlene y Marcela, y me dijeron, ya vamos a hacerlo, ¿no? En el trayecto, mamá partió, pero no dejó ese legado. O sea, para mí, Laudex es un legado de fortaleza, de coraje, de valor, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les transmito a las mujeres cada vez que tengo la oportunidad de estar con ellas, en todos los talleres, en las conferencias, eso es lo que les transmito, ¿no? Jessica, un aplauso realmente por esta experiencia que estás compartiendo con nosotros y con el público, porque creo yo percibo que es algo legítimo, ¿sí? Y creo, lo que decía hace un rato, ¿no? Creo que cuando nosotros hacemos las cosas legítimamente, ¿ya? Aunque se gane poco a veces, ¿sí? A veces no se gana mucho porque la vocación nos lleva, ¿no es cierto?, a veces hasta a hacer gratis las cosas, ¿no? Aunque a veces no se gane mucho, creo que la recompensa, cuando ves tú a alguien que lo que tú haces le sirvió. Cuando ves, cuando ves que alguien creció contigo, sí. ¿No? Y que después se lo encuentras y, oye, Luis Enrique, Jessica, gracias porque esto me sirvió, sí. Ahora tengo tantos clientes, he crecido, que que lo otro. Eso es algo que realmente, yo digo, es un abono en una cuenta que no está en el banco, ¿no? Sí, totalmente. Se siente muy gratificante poder ver en los ojos el brillo de esas mujeres cuando me dicen, Jessica, gracias, porque he podido en tiempo de pandemia. Fue un trabajo que hicimos online, entonces pasé de lo presencial al online, ¿no? Claro, como todos a la fuerza. Como todos, sí. Me tocó aprender a la fuerza. Claro. Y de hecho sigo aprendiendo, pero me tocó ver a esas mujeres en un proceso muy, muy delicado, y poder aportar con ellas, con el conocimiento que yo tenía, con la experiencia que yo tenía, y ver el cambio, la transformación que dieron fue, pero de verdad que muy gratificante. O sea, eso para mí fue una adrenalina para poder seguir preparándome. Claro, sí. Claro que sí. Sí. Muy bien, Jessica, muy bien, muy bien. En el siguiente bloque vamos ya a tocar el tema, ¿no?, de cómo soltar los miedos al fracaso, ¿no?, y rescatar esa confianza en nuestro talento y potencial, ¿te parece? Y también sí, claro. Vamos a conversar acerca de este evento. ¿Cómo se llama este evento? Crea tu destino 2024 en 90 días. ¿Por qué 90 días? Porque los primeros 90 días es sumamente importante para que tú puedas plasmar, para que puedas ver con tu lápiz y papel y puedas como crear ese mapa que te va a llevar a encontrar pues el tesoro. Muy bien, excelente. Entonces con eso, queridos amigos, regresamos luego de la pausa. Bien, queridos amigos, continuamos con nuestra invitada. La verdad es una entrevista muy bonita y además interesante por la trascendencia de justamente las actividades del servicio que comparte con nosotros Jessica Martínez de la Fundación Las Huellas del Éxito, ¿sí? Bien, Jessica, sí. Suelta tus miedos a fracasar. Confía en tus talentos y potencial. Primera pregunta. ¿Es muy frecuente que las personas tengan miedo a fracasar? Y segunda pregunta. ¿Es frecuente que las personas, independientemente del miedo a fracasar, no confíen en su talento y en su potencial? Sí, sí pasa. Y es normal, es normal. Eso sucede en el transcurso de esos últimos 10 años que he venido trabajando. Me he encontrado con muchas mujeres, hombres y mujeres en realidad, que tienen ese miedo, ¿no?, de querer intentar algo nuevo, diferente a lo que están haciendo por el miedo a fracasar y que les vayan mal. Pero lo peor de todo no es tanto el miedo a fracasar, sino que es el miedo al qué dirán. Ajá. Al qué dirá su familia si le va mal. Al rechazo social. Exacto, ajá. ¿No? Entonces, esto tiene que ver mucho con el tema de las heridas emocionales. Claro. O sea, no es tanto de que sí, yo fracaso, porque al final de cuentas, si tú sabes que
vas a entrar a un evento, o vas a entrar, perdón, a un negocio, ¿no? Tiene que pasar algo. Y mientras que tú, como yo siempre le digo a las mujeres de la comunidad, el maestro se hace en la práctica. Itera, itera, y eso lo dice uno de mis mentores y socios. Se dice itera. Cuando tú quieres hacer algo, itera. ¿Qué significa itera? Iterar significa repetir. Ah, ok. Repite, repite, repite. En la repetición, eso es lo que te hace mejor. Ok, entonces, digamos, ¿cómo se puede, digamos, detectar, ¿no? O hacer visible cuando una persona tiene miedo a fracasar y no confía en sí misma? Se nota porque uno piensa mucho al querer tomar o dar el primer paso. Ajá, eso es muy frecuente, claro. O sea, Ajá, para muy dar el bien. primer paso Dilata demasiado Ajá. tiempo. Dice, le voy a preguntar a mi mamá, a mi papá, menganito, suntanito. Entonces, ahí tiene, ¿no? Como que esa resignación o ese de que si me va mal o me va bien, ¿no? Que tengo que preguntarle a mi esposo. Mentira, en realidad la decisión es de la persona. Si la persona siente y sabe que es capaz de poder lograr eso, lo hace. Claro. ¿No? Lo hace. Pero el miedo como te digo, al rechazo, es el miedo al rechazo en realidad lo que te paraliza en tomar la decisión. Correcto, entonces dilata el hacer. Exacto. ¿Y qué otra característica, o mejor dicho, qué otra cosa caracteriza a las personas que de pronto pues tienen miedo, no confían en sí mismas, etcétera? Una de las cosas puede de repente emprender. Ya, yo voy a emprender. Tomo la decisión de emprender, empiezo mi negocio, 1 mes, 2 meses, no me van bien a los 6 meses y lo dejo. Lo dejo todo y puedo cambiar de rubro. Cambio de rubro con algo totalmente diferente y totalmente nuevo. ¿Qué es lo que va a pasar en 6 meses? Tal cual lo mismo. Y así va por la vida cambiando, ¿no? De negocio, cambiando de emprendimiento, porque cree que lo que le pasó una vez y como fracasó, realmente no fracasó. Son 6 meses que no son absolutamente nada para un emprendedor. Entonces, en el camino va dejando y va cambiando de pareceres, va cambiando de industria, va cambiando de negocio. Entonces, eso hace que no tenga éxito en ninguna. Y nunca llega a algo concreto, a algo consistente, por falta de perseverancia. Por falta de perseverancia y por falta de conocimiento. Yo siempre les digo, es por falta de conocimiento. Esto, Jessica, es muy, muy cierto, queridos amigos, por favor tomar nota. ¿Por qué? Porque Roma no se hizo en un día. ¿Sí? Esto quiere decir que las cosas toman su tiempo. Y cuando uno habla de desarrollo de un negocio, una parte inherente a ese desarrollo es, valga la redundancia, el desarrollo comercial. Desarrollo desde una perspectiva de marketing, desarrollo de una perspectiva de ventas, con estrategia, con táctica, con sistema, con metodología, y a pesar de todo esto, con error, ¿no? Sí, error y acierto, y acierto, sí, para ir avanzando a través del tiempo, perfeccionando nuestras metodologías, perfeccionando nuestros planes, de repente afinando el recurso humano, ¿sí? Afinando el recurso humano hasta llegar a esa mezcla que nos permita ya ser un auto más o menos, no un deportivo todavía, pero tal vez ya no una carcochita, sino un carro mejor, ¿sí? Que pueda circular de mejor manera por esta autopista tan bonita, pero al mismo tiempo tan llena de desafíos, que es el mercado al cual nos dirigimos, ¿sí? Sin embargo, esto toma tiempo. Esto toma tiempo. En tu experiencia, Jessica, ¿con qué frecuencia te topas tú con personas que están así de repente sufriendo de este tipo de cosas, ¿no? Y no se dan cuenta de lo que les está pasando? Mira, en lo personal, yo tuve que pasar por esa experiencia. O sea, toda la preparación que yo he tenido ha sido a causa de los bajones que yo he tenido, ¿no? Entonces, llegó un momento en mi vida que fue en tiempo de pandemia, cuando estaba pasando una circunstancia y un periodo emocional muy fuerte, que yo me preguntaba, ¿pero por qué me pasa esto si yo hago las cosas tal cual me las dicen? Económicamente me iba muy bien, había puesto un negocio familiar que estaba creciendo. Entonces yo decía, ¿pero por qué me pasa esto, no? Tenía muchos problemas con la pareja de repente que estaba en ese momento. No sentía que vibraba en armonía en mi casa. Yo me sentía sumamente frustrada, paraba llorando. Y todo el mundo me decía, Jessica, pero si tú eres una mujer empoderada, si tú eres coach, porque yo vengo trabajando el desarrollo personal ya hace varios años.
¿cómo es posible que pase eso contigo? Y sí, sí es posible. Sí es posible. Una mujer una mujer, por más profesional que esté, por más conocimiento que tenga, hay una raíz a fondo que no conoce. Y si no conoce esa raíz, va a repetir en su vida. Tenemos el ejemplo, claro. tenemos el ejemplo de Cristian. Claro. Cristian Domínguez. Mientras que él no reconozca cuál es la herida que tiene que sanar, él va a ir repitiendo hasta el día que se muera tal cual, lo mismo. Claro. Y me tocó. De las preguntas que yo me empecé a hacer, yo dije, yo tengo un mentor de mentores y seguramente que tú también lo tienes, ¿no? Con el que trabajo, con el que le pregunto cada cosa que yo voy a hacer. Y le empecé a preguntar, y ese mentor es Dios. Le empecé a preguntar, le dije, papá, yo no sé qué cosa está pasando. Y me tocó hacer muchas rodillas, me tocó de verdad que muchas encerronas en mi cuarto de guerra, que en ese entonces era el baño. Claro, claro. Mi cuarto de guerra era el baño porque yo tengo 2 hijos, yo tenía a mi papá, mi mamita ya no estaba, y la parte emocional fuerte como que cayó sobre mí. Entonces yo quise aparentar ser la mujer fuerte, entre comillas, que nada me afectaba, que tenía que estar bien. Y yo recuerdo que, wow, o sea, hasta el día de hoy es fuerte, ¿no? La partida de mamá, no es fácil de aceptar algo así. Y yo me acuerdo que lloraba en la calle, lloraba en los micros, lloraba en todas partes, menos en mi casa. Porque mi papá tenía que ser bien, porque mi hermano menor tenía que ser bien, porque mis hijos me tenían que ser bien. Y eso me llevó a mí a tener un bajón de salud muy fuerte, me llevó a una depresión. Claro. Llegué a un hospital, eso sí, en el 2020, febrero de 2020, 15 de febrero de 2020. Amanezco en la sala de un hospital de emergencia, con agujas por todos lados. Yo no sabía cómo, yo no sabía por qué. Y el doctor me dijo, te has salvado de que te ha podido dar un derrame. Claro. Y eso me llevó a la depresión. ¿Pero por qué? Porque yo no supe cómo controlar mis emociones. ¿Cómo gestionarlas? Yo no supe ni siquiera cómo expresarlas, porque yo decía que al expresar mis emociones y expresar lo que yo sentía como mujer, como madre, en ese momento, era llorar. Sí, claro. Le hacía daño de repente a las personas que yo quería, ¿no? Entonces callaba. Llorar, estar de mal humor, sí, peleaba con el mundo. Callaba. Y al callar, lo que yo estaba haciendo era enfermarme. O sea, era enfermarme literalmente. Por supuesto, estabas somatizando todo ese malestar. Exacto. Ajá, y esto es muy importante, queridos amigos. Acá en Emprende 3, durante el tiempo de la pandemia de Jessica, nosotros no paramos. Este fue uno de los programas que nunca se detuvo y, bueno, por supuesto que estuvimos haciendo entrevistas por Zoom, etcétera, ¿no? Pero con un amigo que es psiquiatra de Cayetano, de la Universidad Cayetano Heredia, fuimos, creo, el único canal y programa del Perú que durante el tiempo, repito, de pandemia, durante los meses más duros de cuarentena, cuando todo el mundo estaba encerrado, nosotros acá tocamos una serie de capítulos, creo que fueron 8 capítulos, sobre salud mental para los empresarios y los emprendedores. El que sigue el programa recordará esto, queridos amigos, eso fue ya hace años, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como empresarios, a pesar de la cuarentena y de estar encerrados, igual teníamos que seguir pagando facturas, asumiendo costos, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se generaba movimiento, ¿no? Entonces, hubieron muchas personas... Yo tuve un negocio familiar que se cerró por pandemia y me quedó con la deuda, olvídate. Mira, hubieron muchas personas, Jessica, que a mí me decían, Luis Enrique, tengo este problema, estoy ansioso, estoy deprimido, no sé, etcétera, etcétera. Entonces, conversando con el doctor Efraín Freire, justamente coincidimos en que era importante tocar este tipo de temas para tratar de darle un alivio a las personas y hacer comprender que esto se puede superar, que esos estados internos se pueden superar, ¿sí? Oye, mira, Jessica, nos ha ganado el tiempo, pero acá, la verdad, te agradezco muchísimo por haber venido. Gracias a ti también. Te voy a volver a invitar para seguir hablando más in extenso sobre otros temas. Acá, queridos amigos, se comprueba que nadie habla por ciencia, sino por experiencia. A veces la teoría no nos prepara para la realidad de la vida, ¿sí? Y sin embargo, el proceso es más simple, aunque sea cuesta arriba, ese avanzar es más simple cuando tenemos la capacidad de escuchar, de observar, de aprender
¿no? De experiencias ajenas, de conocimientos de otras personas y sobre todo de aplicar para un proceso de mejora personal que nos puede llevar a ser mejores profesionales, Totalmente. mejores empresarios, mejores seres humanos, mejor papá, mejor mamá, mejor hijo, etcétera. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, sí. Bien, Jessica, te agradezco nuevamente entonces por haber venido aquí al programa. Muchas gracias por ese compartir, la verdad. Y rápidamente quiero que, dos cositas rápidas, compartas tu información de contacto y invites al público a este evento. Ok, me encuentran en las redes, en todas las redes sociales como Jessica Martínez Laudex, que es la abreviación de las huellas del éxito y es el apellido que me dejó mi mamá. Y sobre el evento, en el evento de Crea tu Destino 2024 vamos a tocar todos esos temas. Primero, ¿por qué? Porque para poder emprender o para poder crear un futuro, ¿no?, que trascienda en el tiempo y que, o sea, la idea es que tú te mantengas y sigas creciendo. Porque ¿de qué sirve que tú logres tus objetivos a corto o mediano tiempo y que fracases y vuelvas a retroceder? Claro. Eso ya no queremos porque ya lo pasamos. Que se siga avanzando. Ok. Exacto, o sea, ahora tenemos las herramientas para poder entregarlas y que las personas empiecen a crear un plan de acción, empiecen a crear como que su mapa al tesoro, ¿no? Ajá, Yo claro. siempre les digo, ¿no? Imagínate que tú tengas una brújula en las manos y que te guíe Exacto. por la ruta exacta para poder lograr todos sus sueños, que realmente sí se puede. Correcto, Realmente una sí se una puede. hoja de ruta, queridos amigos, indispensable, así como cuando manejamos o cuando tenemos un plan de negocios, también una hoja de ruta para nuestra vida. Yo voy a sumarme a esta invitación. El evento, permíteme Invitadísimo, Jessica, claro que sí. permíteme Jessica, es Crea tu Destino. Teléfono para contacto, por favor. Es el 970-720-129, ¿no? 970-720-129. Me encuentran en Instagram, en Facebook, en En todas las LinkedIn. redes. Sí, en todas En las todas las redes, redes. ¿no? Pero ahí me Excelente. pueden mandar un mensaje y les doy por ahí un precio sumamente especial Muy bien. de venir de parte del canal. Para todos los que van de parte de Emprende 3. Bien, con eso nos despedimos, Jessica. Gracias. Muchísimas gracias. Y no hay tiempo para más, queridos amigos. Conmigo será hasta la próxima semana. Dios los bendiga. Sigamos haciendo empresas, sigamos creciendo.